Resumen de la lección 9 para el 29 de febrero del 2020. De la contaminación a la purificación. Para memorizar. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Daniel capítulo 8, verso 14. La visión de Daniel 8 omite a Babilonia y comienza con Medo-Persia, porque en ese entonces Babilonia estaba en decadencia y los persas estaban a punto de reemplazar a Babilonia como la próxima potencia mundial. La visión de Daniel 8 es paralela a la de Daniel 7, con la diferencia de que en Daniel 7 se nos muestra al tribunal celestial y a uno como hijo de hombre que recibe el reino. Y en Daniel 8 se muestra la purificación del santuario celestial. La purificación del santuario celestial de Daniel 8 corresponde a la escena del juicio de Daniel 7. Mientras que en el capítulo 7 se habla de reyes que se levantarán, verso 17, en el capítulo 8 se le pone nombre a alguno de ellos: Medo-Persia, el carnero, versículo 20, Grecia, el macho cabrío, versículo 21. Domingo 23 de febrero. El carnero y el macho cabrío. Daniel capítulo 8, los versos 3 al 4. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Daniel ahora ve un carnero que embiste en 3 direcciones diferentes, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Daniel 8:4. Este movimiento triple indica la expansión de este poder. El ángel explica que este carnero con 2 cuernos representa el imperio medo-persa. Daniel capítulo 8, verso 20. Y las 3 direcciones señalan literalmente las 3 conquistas principales de esta potencia mundial. Daniel 8:5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ahora aparece un macho cabrío con un gran cuerno, que representa el imperio griego bajo el mando de Alejandro Magno. Daniel capítulo 8, verso 21. Que el macho cabrío se mueva sin tocar tierra, Daniel 8:5, significa que avanza rápidamente. Esto refleja la rapidez de la conquista de Alejandro Magno. Cuando el macho cabrío estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, Daniel 8:8, y dio paso a 4 cuernos que se extienden a los 4 puntos cardinales de la tierra. Esto se cumple cuando Alejandro muere en Babilonia en junio del 323 a.C. a los 33 años de edad, y su reino se divide entre sus 4 generales. Lunes 24 de febrero. El surgimiento del cuerno pequeño. Daniel capítulo 8, los versos 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Este cuerno pequeño proviene de uno de los 4 vientos del cielo, y dado que este poder surge después del imperio griego y sus 4 ramificaciones, sugiere que representa a Roma en todas sus fases. Según el registro bíblico, el cuerno pequeño efectuó un movimiento horizontal, creció mucho al sur
y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Daniel 8:9. Esto corresponde a las 3 regiones principales que cayeron bajo el dominio del Imperio Romano. Existe una estrecha relación entre el cuerno pequeño de Daniel 8 y el cuerno pequeño de Daniel 7. Miremos. Son pequeños. Capítulo 7, verso 8. Capítulo 8, verso 9. Se hacen grandes. Versículo 20 del capítulo 7, versículo 9 del capítulo 8. Son perseguidores. Versículo 21 del capítulo 7 y los versículos 10 y 24 del capítulo 8. Son blasfemos. Versículo 25 del capítulo 7, versículo 25 del capítulo 8. Atacan al pueblo de Dios. Versículo 25 del capítulo 7, versículo 24 del capítulo 8. Tienen tiempo profético. Versículo 25 del capítulo 7, los versículos 13 y 14 del capítulo 8. Llegan hasta el fin. Los versículos 25 al 27 del capítulo 7, los versículos 17 y 19 del capítulo 8. Son destruidos por Dios. Versículo 26 del capítulo 7 y el versículo 25 del capítulo 8. La expansión vertical de este cuerno pequeño, Daniel 8, representa el mismo poder de Roma, pero en su fase religiosa o papal. Martes 25 de febrero. El ataque al santuario. En la visión del cuerno pequeño de Daniel 8 se dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Capítulo 8, versículo 10. Esto no es un ataque literal a los cuerpos celestes, sino una persecución al pueblo de Dios, cuya ciudadanía está en los cielos. Filipenses capítulo 3, verso 20. Una de las actividades verticales del cuerno pequeño, representada por la Roma papal, es su persecución a través de los siglos del verdadero pueblo de Dios. También dice: se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Daniel 8:11. Jesucristo es el gran príncipe de los ejércitos celestiales. Daniel 12:1. También es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Por lo tanto, el papado y su sistema religioso intentan reemplazar el papel sacerdotal de Jesús. Este sistema terrenal representaba el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. O sea que el papado intercambia la intercesión de Cristo por la intercesión de los sacerdotes terrenales. Mediante esa falsa adoración, el cuerno pequeño quita el ministerio intercesor de Cristo y derriba el lugar de su santuario. Daniel 8:12. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Jesús afirma que Él es la verdad. Juan 14:6. Y también presenta la palabra de Dios como la verdad. Juan 17:17. Así que el papado no solamente trata de reemplazar a Jesús, sino que en su momento prohibió la traducción y la lectura de la Biblia. Otra forma de echar por tierra la verdad es cuando enseñamos doctrinas contrarias a la Biblia y sustituimos su autoridad por la tradición. Miércoles 26 de febrero. La purificación del santuario. Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. La razón principal de la purificación del santuario es porque los pecados confesados de los que han aceptado a Jesús han sido transferidos al santuario celestial, al igual que los pecados de los israelitas arrepentidos que se transferían al santuario terrenal. En el día de la expiación terrenal se sacrificaba un macho cabrío. Levítico capítulo 16, los versos 9 y el 15, lo que simbolizaba la futura muerte de Jesús, razón por la cual los pecadores podían mantenerse en pie en el día de la expiación. La purificación del santuario celestial es la contraparte del terrenal, cuyo mensaje básico es: como pecadores necesitamos la sangre de Jesús para que nuestros pecados sean perdonados,
y nos permita estar de pie en el momento del juicio. El registro de nuestros pecados no es eliminado hasta el momento en el que nuestra vida sea juzgada durante el proceso de la purificación del santuario celestial, como se hacía en el terrenal. Levítico capítulo 16, versículo 30. Gracias al sacrificio y la intercesión de Jesús, podremos ser declarados justos en el juicio. Recordemos que una de las razones principales del juicio es que al final es entregado el reino precisamente a los santos. Daniel capítulo 7, los versos 26 y 27. Jueves 27 de febrero, el calendario profético. Daniel capítulo 8, versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Esta pregunta se refiere especialmente a lo que sucederá al final de ese periodo profético, no a su duración. A la pregunta ¿hasta cuándo durará la visión?, entiéndase como la del carnero, que representa Medo-Persia, la del macho cabrío, que representa Grecia, y la del cuerno pequeño y sus acciones, tanto Roma pagana como la Roma papal. El otro ser celestial respondió: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Según el método de interpretación historicista, este período profético debe calcularse sobre la base del principio de día por año, lo que significa que las 2300 tardes y mañanas corresponden a un periodo de 2300 años. El periodo de los 2300 días no pueden ser contados en forma literal. Serían como aproximadamente 6 años, un tiempo muy corto para todos los acontecimientos de la visión. Por lo tanto, debe aplicarse el principio de día por año. Los 2300 años de esta profecía se convierten en la profecía más larga de la Biblia. Daniel capítulo 8 no nos brinda ninguna información que nos permita calcular el comienzo de este periodo, pero Daniel en el capítulo 9 sí nos ofrece esa información, y precisamente ese será el estudio de la próxima semana. Hebreos capítulo 9, los versículos 24 a 27. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Este ha sido el resumen de la lección número 9, programada para el 29 de febrero del 2020. Muchas gracias, que Dios os bendiga. Les habló el pastor Rafael Polanco.